¿qué tal? Pues hoy la clase que les vamos a impartir va a tratar sobre cómo tomar las medidas a los árboles y cómo registrarlas en su libreta y luego esos datos que están registrados en la libreta pasarlos a una base de datos y con esa base de datos les puede sacar algunas otras variables que les pueden servir en futuros trabajos. El primer paso, pues bueno, va a ser la medición de los árboles. Ya de esto les habló la doctora Irma durante la clase y otra vez para este paso me va a acompañar mi hermana. Y ahora lo que va a hacer ella va con esta cinta, que es una cinta diamétrica, y con esta, que es una cinta de costurera, tomarle el diámetro a la altura del pecho a los árboles que tenemos aquí en este jardín botánico de Iztapalapa. Lo primero que tenemos que hacer, como ya saben, es... Permítanme que se me olvidó. Pues primero tenemos que conocer a qué altura del cuerpo del sujeto que va a tomar las medidas queda 1,30 m. Y tú fíjate aquí, el 1,30 m, ¿dónde te llega? Ahí. Entonces recuerda dónde está esa medida porque ahí vas a tomar las medidas a todos los árboles y a los arbustos. A esta altura del tronco de los árboles tú vas a tomar el diámetro que vas a tomar. Entonces ya conoces dónde está tu 1,30 m. Ahora imagina que yo soy el árbol que vas a medir. ¿Cuánto? Con ese, bueno, primero empecemos con ese, no sé si nos vaya a dar porque está un poco gordo. Tú mídeme como si yo fuera un árbol. O sea, de aquí, A tu altura. ¿Tu 1,30 m dónde estaba? aquí. Ah, no, pues ahí me tienes que medir a mí. 90, ¿no? Ajá, la medida se toma justo aquí, 90.7, ¿no? Más o menos. Ahora hagamos el intento. Ese en realidad no es el diámetro del pecho. Ese lo que me acaba de dar es el perímetro. Sí, sí, yo no entiendo. Y ahora vas a intentarlo con esto. Algunos centímetros más tarde. Sí, 28, pues sí, casi, 28 casi cerrados. Aquí está el 0 y aquí está el 28, ¿no? Esto sí te está tomando el diámetro directo. Si utilizas esto, pues bueno, ya tienes que hacer la conversión del perímetro al diámetro. Entonces ya con esto tendrías el diámetro directo. Y con una cinta de costurera vas a obtener el perímetro y luego, pues bueno, ya tendrías que convertir ese perímetro en un diámetro. Y voy a ir por un cuadrado. Y bueno, ahora vamos a empezar a registrar esos datos. Una vez que ustedes ya hayan llegado a algún sitio, pues bueno, lo primero que tienen que hacer es anotar la fecha. Hoy estamos a 13 de mayo. Y el sitio, por el momento lo vamos a denominar mi jardín. Y ahora me vas a dar las coordenadas. Estas las estamos registrando en UTM. ¿Ya? Ya. Es 04. Ajá. 88. Y viene ahí también la altitud, ¿no? Natural. La altitud, ajá. Es 2235. Entonces pues ya tienen registrados aquí algunas de las características básicas del sitio. Si quieren ustedes les pueden poner alguna otra descripción de la zona. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser medir los árboles del jardín. Y entonces no sé qué prefieras hacer. Pues es que dices que con esto no se convierte, entonces es más fácil. ¿Sí? Pero pues no se ve. Pero generalmente todos tenemos una de estas, ¿no? Entonces Bueno. primero intentamos con ese y ya después los grandes. Así. Mi muerte. ¿Ya? Ya. Ese no. ¿Cuál? Este. Y como, ¿cómo me voy a meter ahí? Es que me va a salir una araña o algo así y te voy a empezar conmigo. No, pero acuérdate Ah, sí, dónde sí, se tiene ya que me medir. acuerdo.
Hay una altura, entonces sí. Tienes que estar a la misma altura de la base del árbol. Y ahora sí. No, me va a picar algo. Eh, eh, ¿Ahí te salió? sí. Ok, aquí tenemos un caso que les puede ocurrir en campo también, que ahora justo su altura del pecho, que es el 1.3, cae justo en donde hay una bifurcación con este tronco que está, bueno, ya está macheteado, está roto, pero aún así puede interferir con la medición. Entonces lo que se va a hacer aquí es tomar una decisión: o se toma arriba el diámetro a la altura del pecho, o se toma abajo de la bifurcación del tronco. Entonces, lo que tú quieras, cualquiera de las dos formas es la correcta, pero nada más acuérdate cómo es que lo vas a tomar, porque de esa misma forma lo vas a tener que hacer con los otros árboles. O sea, pero un poquito, ¿no? Solamente un poquito. Ajá, sí, no, que no sea ni por acá ni hasta por acá, pero sí, o sea, inmediato después. Ajá. Algunos centímetros más tarde. 35.3, ¿no? En este caso, ella no sabe que el árbol es Baccharis conferta. En dado caso que ustedes tampoco sepan la especie del árbol, lo que se tiene que hacer es entonces, como ya les habíamos mencionado en el video anterior, que tienen que realizar una colecta del individuo, de preferencia con estructuras florales y si tiene también frutos. Pero bueno, si no tiene flores o frutos, pues bueno, con que sea una rama con hojas por lo menos, para que esta les sirva de apoyo para identificar a la especie. Entonces aquí la registramos como Baccharis conferta y le ponemos que es un perímetro de 30 y ¿qué habíamos dicho? 33, ¿no? Digo, 35. 35.3. Entonces, en este caso nada más estamos registrando el diámetro de la altura del pecho, pero bueno, en dado caso que ustedes quisieran registrar también la altura del individuo, pues bueno, ya les mencionábamos en clases anteriores que existen ciertos aparatos que nos ayudan a medirla. Toma, todo. No me voy a meter ya hasta allá. No. Sí. ¿Cómo? Ay. ¿Ay qué? Ay. Eso. Ahí sí hay como... No sé qué hay ahí adentro. Ya no. No, ¿cómo me voy a meter ahí? A ver, métete tú. Una eternidad más tarde. Entonces, este es un arbusto. De hecho, el anterior también es una especie arbustiva, pero bueno, como es de jardín la transformamos en árbol. Y pues bueno, tiene múltiples ramificaciones desde la base. Entonces lo que va a hacer ahora, pues sí, de la forma correcta, va a tener que medir cada uno de los ramas que se ramifican desde la base. ¿De todo? De todo. Igual si tienen algún compañero que esté ahí de ocioso, pues bueno, también les podría echar la mano, se ve que es un arbusto muy complicado. Entonces... Algunos centímetros más tarde. Ya va. Ya no. Ah, sí, bueno, si tuvieran, o sea, depende de su objetivo de su estudio, van a tomar o no esta cactácea columnar, y de hecho también podrían tomar o no todos los árboles que estén muertos en pie todavía. En este caso vamos a medir el árbol muerto en pie, pero sí vamos a tomar el diámetro a la cactácea columnar. Ah, pues ya que estás por ahí, tómale también al limón.
Aquí sí, bueno, nada más recuerden que si hay alguna estructura que les estorba para tomar el diámetro, pues bueno, la tienen que apartar. Pues en este caso es una manguera, pero podría ser que en campo se encuentre con alguna liana. Entonces lo que tienen que hacer es apartar la liana. Y te agarro. Yo te agarro. Y ya debajo de la liana tomar el diámetro a la altura del pecho. Algunos centímetros más tarde. Bueno, pues ahora ya terminamos de registrar todos los árboles y arbustos que había en el jardín. Como utilizamos tanto la cinta métrica y la cinta diamétrica aquí en la base de datos, en caso que haya tomado algún diámetro, pues bueno, lo señalé con este símbolo, que es como se representa el diámetro, que es una medida de diámetro, y bueno, ya todos los demás valores pues sabemos que los tomamos con la cinta de costurera y que por lo tanto son perímetros. Esto pues bueno es el caso de los árboles o arbustos, pero bueno, en dado caso que ustedes hayan tomado o registrado las herbáceas, más bien lo que se suele registrar son coberturas. Pues bueno, ya para eso también hay un método específico que en su momento pues bueno puede que les hablemos ya estando en campo, o pues bueno, tal vez en próximas ocasiones. Bueno, ahora les explicaré brevemente sobre los muestreos de las comunidades de plantas herbáceas. Existen distintos métodos para poder realizarlo. Por ejemplo, el método de la línea de Canfield, pero en esta ocasión les hablaré del método que utiliza cuadrantes. Este consiste en el empleo de un marco que suele tener una medida de 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Este marco se subdivide cada 10 centímetros, con lo cual tenemos en total 100 cuadros de menor tamaño dentro del marco de 1 metro por 1 metro. Por ejemplo, si tenemos un individuo que tiene una hoja que cubre todo el cuadrante, pues hablamos que tiene una cobertura del 100% esta especie o este individuo. Caso contrario, si este individuo, pues bueno, solo abarca su cobertura uno de estos cuadritos, pues tenemos que este individuo tiene una cobertura del 1%. Para entender un poco mejor esto, pues aquí les muestro, esquematicé un cuadrante en un sitio que tenemos en Oaxaca y vamos a ver cómo es que se calcula la cobertura de las especies que están presentes en este cuadrante. Tenemos en total 3 especies dentro de este cuadrante: la especie 1, la especie 2 y la especie 3. Y ahora vamos a ver cuál es la cobertura de cada uno de estos especies. Para la especie 1, observamos que tiene una cobertura del 10%. Podemos observar en la imagen que hay 5 individuos: 1, 2, 3, 4 y 5 individuos. Para la especie 2, aunque el número de individuos que observamos es menor, vemos que el tamaño de las frondas, o bueno, de las hojas de esta planta, ocupa una mayor cobertura, al tener un 17% de cobertura. Y finalmente para la especie 3, vemos que ocupa solo un 4% de cobertura dentro del cuadrante. Y de esta forma calculamos la cobertura de las comunidades de plantas herbáceas o de las comunidades del estrato bajo. Es un método relativamente sencillo y no es caro, ya que bueno, uno puede realizar el cuadrante utilizando distintos materiales. Por ejemplo, Eric elaboró uno utilizando piola. Pero bueno, si ustedes no tienen o no cuentan con uno de estos, solo es necesario que tracen los límites del cuadrante con un flexómetro y que ustedes se imaginen los subcuadrantes, fijándose dónde están las marcas cada 10 centímetros. Y por el momento creo que esto.
Ahora que saben cómo es el proceso en el muestreo de vegetación, vamos a trabajar con datos de vegetación. Cuando ustedes tienen sus datos, hay que trabajarlos en una base. Por comodidad nosotros utilizamos Excel, pero pueden trabajar en cualquier otra forma, en cualquier otro programa. Cuando ustedes hacen su muestreo, toman varios datos, entre ellos el sitio donde tomaron esos datos. En este caso aquí lo vamos a llamar como punto. Les voy a pasar una base donde son muestreos de 14 sitios, 14 puntos. Entonces vamos a encontrar aquí del 1 al 14 y encontramos el punto 1, el punto 2 y así sucesivamente. Ese es en la columna 1. Cuando ustedes trabajen, seguro van a trabajar con más de 2 sitios, entonces tienen que saber el número de su sitio, el nombre de su sitio. Eso es por alguna referencia, que en este caso les coloqué este nombre, pero este ya es aleatorio, o puede ser el nombre de la localidad o lo que sea. Otro dato que se toma es el día que se hizo el muestreo. Esto es importante. Como les mencionó la doctora, el muestreo es un reflejo de un estado momentáneo de la vegetación en ese lugar, en ese tiempo en específico. Entonces pueden poner el día, pueden poner la hora. Como ya vieron en el video, cuando ustedes toman datos de individuos de plantas, lo primero que tenemos que saber es qué individuo es. Para esto se le va a otorgar un nombre. Aquí en esta columna que yo puse es el nombre en campo. Aquí se le puede poner el nombre que ustedes consideren. Aquí se le puede poner de acuerdo a que si tiene hojas grandes, hojas chicas, si más o menos saben qué especie es, se le otorga. Pero después, por eso viene el proceso de identificación, que como ya vieron en clases pasadas, es el proceso de tener su colecta, tienen que llevarlos con especialistas o ustedes la van a identificar, van a hacer comparaciones con ejemplares de herbario, etc. En algunos casos identificamos, en otros llevamos con especialistas, que es en esta columna, que es la especie ya determinada. De acuerdo a los muestreos que hicieron, se pueden colocar algunas indicaciones o algunas anotaciones, pueden tomar algunas observaciones. Por ejemplo, este individuo no tenía la punta, este fue un individuo muerto, aquí tenía ramas muertas, se le puede poner que tenía muérdago, que tenía plagas, que tenía cualquier observación, que de un lado estaba quemado, que estaba macheteado. Son observaciones que uno le va otorgando. Otra columna es quién registró. Aquí yo solo puse las iniciales. También no sé si recuerden que les comentamos que nosotros hacíamos parcelas circulares, y estas parcelas circulares las dividíamos en 4. Entonces teníamos cuadrantes 1, 2, 3 y 4, y aquí colocábamos en qué cuadrante estaba cada individuo. Aquí depende ya de su muestreo o sus intereses, pueden poner más cosas. Por ejemplo, pueden tener cobertura, pero en este caso a nosotros nos interesaba solo las alturas y los diámetros. Entonces para cada individuo tenemos en qué sitio está, la fecha, la especie, quién lo registró, en qué cuadrante estaba y cuál es la altura, que como ya les había mencionado en clases anteriores, hay diferentes métodos para obtener la altura de los árboles. Y después viene una columna que llama tipo de DAP. ¿A qué me refiero? A que si son diámetros o perímetros. Nosotros vamos a trabajar con los diámetros, pero en campo comúnmente nosotros medimos los perímetros. Esto a través de cintas, la cinta de costurera común y corriente. Aquí que le puse, ¿por qué puse si es perímetro o diámetro? Porque en algunos casos sí contábamos ya sea con verniers o contábamos con forcípulas o contábamos con la cinta diamétrica, que ya te da automáticamente el diámetro. En el caso que tomamos perímetros, pues ¿qué es lo que se hace? Transformar. En el caso que tenemos diámetros que tomamos con herramientas que te dan diámetros directamente, ya no se transforma porque ya tienes tu dato de diámetros. Pero en el caso de que no, vamos a obtener perímetros. Cuando trabajamos con perímetros, como ya mencioné, se tienen que realizar ciertas transformaciones. Pero antes de llegar a este paso hay que realizar un proceso anterior, que es la separación. Como ya vieron en el video, van a encontrar individuos que van a tener un solo eje, pero van a encontrar algunos otros individuos que van a encontrar más de un eje, es decir, puede tener 2 tallos, 3, 4, 5, los que sean. Aquí lo importante es de que si tiene 6 tallos, van a tener que contar cada uno de ellos y van a tener que separarlo. En este caso, por ejemplo, fueron 5 tallos los que tenía. Entonces, estos son los datos que tenemos en campo y automáticamente lo que tenemos que hacer es separarlos.
Y ya que tenemos cada perímetro, ya es cuando vamos a transformar en diámetros. En el caso de los diámetros, por ejemplo, aquí en el caso de los diámetros, como ya son diámetros directos tomados, ya no se tienen que realizar ninguna transformación. Entonces, esto ya está en diámetros. Ahora, como ya mencioné, en el caso de los perímetros sí se tienen que transformar. Pero antes tenemos este proceso, que es, vamos a separar cada uno de los datos. Si así fueran, en este caso que son 5, se tiene que colocar cada uno de manera independiente y al final se van a juntar. Pero esto es en un inicio. Si así fueran 100, van a tener que separarlos en 100 diferentes. Como mencioné, nosotros vamos a trabajar con los diámetros, por lo que si tenemos perímetros hay que transformarlos a diámetros. Para esto, ustedes van a tener que buscar la fórmula de cómo calcular el diámetro a partir de los perímetros. Aquí como tip es que vamos a asumir de que cada tronco, cada tallo es un círculo. Esa es la tarea 1. Buscar cuál es la fórmula para calcular perímetros a partir de diámetros. ¿Por qué? Porque a partir de estos diámetros nosotros vamos a calcular el área. El área basal. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa tener estos datos de dominancia, es decir, qué tanto espacio está ocupando esta especie, cada individuo. Para eso ustedes van a tener que buscar también cómo se calcula el área de un círculo a partir de diámetros. Entonces van a tener tu valor de perímetro, tú vas a transformar a diámetros de cada uno y esto lo vas a transformar en áreas. Y finalmente van a sumar. Ahora, lo que tienen que obtener es el dato único, que es el área basal, que se calcula a partir de la suma de todos los perímetros que teníamos en un inicio. Y ese es tu área basal en centímetros cuadrados. Y si verán, aquí hay ciertas unidades. Si ustedes consideraron centímetros de perímetros, van a obtener centímetros de diámetros. Y cuando calculen el área van a tener centímetros cuadrados. En cambio, si ustedes calculan el milímetros, van a tener milímetros de diámetro y van a tener milímetros cuadrados. Y finalmente ustedes también van a tener que transformarlos a metros cuadrados. Y así ustedes van a completar toda esta base de vegetación. Aquí ustedes se preguntarán, ¿por qué hay que transformarlos cada uno y no sumarlos? Para esto viene esta explicación. En este caso, vamos a tomar el mismo ejemplo anterior. Vamos a asumir que tenemos todos estos perímetros. Como les mencioné, hay que transformarlos cada uno a diámetros y luego esto a áreas basales. Y finalmente se suma y tenemos nuestras área basal de ese individuo. Y ustedes me dirán, ¿por qué no lo hacemos sumando desde un inicio los perímetros? Si ustedes suman todos los perímetros y luego calculan el diámetro y luego calculan el área basal, finalmente tenemos un valor. Y si se dan cuenta, estos valores son muy altos. Y pues bueno, finalmente van a tener su base completa. Ya teniendo su base completa, ustedes pueden realizar alguna serie de gráficos, series de comparaciones. Por ejemplo, ustedes pueden obtener las alturas promedio por especie, esto es a partir del uso de tablas dinámicas. Ustedes pueden obtener las alturas promedio por especie. Pueden colocar igual en este mismo gráfico por especie, pero pueden colocar las medias con las desviaciones estándar o con los errores estándar. Igualmente pueden obtener los promedios de las áreas basales, igual con sus desviaciones estándar o sus errores estándar, los que ustedes deseen. También pueden obtener por especie, pueden obtener el número de individuos. Igual pueden hacer comparaciones entre sitios, el número de individuos por cada uno de los sitios, etcétera. Entonces aquí lo que a nosotros nos interesa es que vayan haciendo gráficos de alturas, también de áreas basales, ya cuando terminen su base, y del número de individuos por especie. Entonces aquí ya tienen que hacer 3 gráficas. Muchas veces nosotros también consideramos condiciones ambientales. En este caso vamos a trabajar con condiciones de suelo. Aquí igual, en este les voy a pasar una base que está compuesta de 14 sitios y en cada sitio
se consideraron variables como temperatura del suelo a los 5 y a los 10 centímetros. Y cada uno va a tener su réplica 1, 2 y 3, las fechas y las horas donde se tomaron. Entonces, a partir de esta base, ustedes lo que tienen que hacer es acomodarla de tal manera para que puedan calcular los promedios a los 5 y 10 centímetros de cada sitio. Y así ya se pueden sacar comparaciones. Pueden obtener las medias, las errores estándar y simplemente van a hacer una descripción. Entonces aquí ya va otra gráfica. Colocar todos los sitios y los valores de temperatura a lo largo del gradiente a los 5 y a los 10 centímetros. Otra base con la que vamos a trabajar igual es con la de pH y conductividad. Aquí tenemos nuestros 14 sitios, nuestra réplica 1, nuestra réplica 2 y así pueden calcular sus promedios. Y esto igual lo pueden representar en otras dos gráficas, una de pH y otra de conductividad. O en una misma, dependiendo ahí como ustedes se acomoden. Entonces ya tenemos una serie de gráficos. Uno son las bases de vegetación, que van a tener su gráfica de número de individuos por especie, las promedios con sus desviaciones o sus errores estándar, ya sea del que ustedes deseen, de alturas y de áreas basales. Aquí ya van 3 gráficos. Y de las condiciones de suelo, aquí vemos en una gráfica pueden ir igual los 14 sitios con sus promedios y sus desviaciones o sus errores, de los temperatura a los 5 centímetros y a los 10 centímetros de profundidad. Y igual una gráfica donde sean los 14 sitios con el pH y conductividad. O puede ser en una misma gráfica, en una diferente, como ustedes se acomoden. Pero como pueden ver ahí ya son diferentes datos con los que pueden ir trabajando.